siguen llegando. Van a traer ya sillas para los que están parados. La verdad es más gente de lo que esperamos para esta hora en la mañana, pero bueno, es bueno saber del interés. Y bueno, ahora sí que sin más preámbulos vamos a brincar al tema del día. Una cosa que quería mencionar nada más es nuestro hashtag IDMX18, que está ahorita principalmente en Twitter, creo que también en Facebook. Entonces, si quieren, vaya, en sus redes sociales utilizarlo para mandar algo, pues se los agradeceríamos, ¿no? Ok, bueno, pues yo, como les decía, soy parte del comité organizador de este seminario, y una parte muy importante del seminario, y la razón que no se llama nada más el primer seminario de identidad digital, sino que se llama primer seminario de identidad digital en México, y esta parte es absolutamente crucial. Es decir, lo que vamos a hablar hoy tenemos que verlo a través de el contexto México y en dónde estamos, qué queremos hacer y cómo tenemos que hacer para llegar a esto, etcétera, ¿no? Entonces, pues voy a empezar yo haciendo una introducción al tema de identidad digital, principalmente para que todos estemos en el mismo canal. Es un tema, a pesar de que no es nuevo, tiene alrededor ya de 30, 35 años que la gente habla de esto, sí, últimamente ha habido un gran desarrollo en esta parte, por lo cual es muy importante que todos podamos entendernos con definiciones comunes, ¿no? Entonces, quiero empezar contándoles un poquito acerca del Museo Nacional de la Máscara. Esto está en San Luis Potosí. Y yo estuve ahí hace unas semanas con mis hijas y se los recomiendo bastante. Es no muy grande, pero la verdad bastante bonito y muy interesante todo lo que mencionan, sobre todo acerca de la cultura que tenemos en México sobre las máscaras, ¿no? Cómo son desde, ahora sí que de tiempos prehispánicos, han sido un elemento fundamental de nuestra cultura para diferentes cuestiones. Y ahora sí que en esto sí somos ultrapotencia mundial, ¿no? En el tema de hacer máscaras de todo tipo, con todo tipo de funciones. Y ahí en el museo vi un par de frases que me llamaron mucho la atención. Primera es de Octavio Paz, que él habla de que cada minuto hay que rehacernos, recrearnos, modificamos el personaje que somos hasta que la realidad y la apariencia se confunden, ¿no? Y lo que me llamó la atención de la frase es que es de 1950, ¿no? Entonces todavía no estamos en la era del internet, redes sociales, etcétera. Sin embargo, estos temas que vamos a ver hoy pues vienen, como vamos a ver, desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y la segunda es que en particular México, como les decía, ha sido un lugar en el que las máscaras han sido muy importantes. Entonces, digamos que el tema del seminario es México, tierra de máscaras. Y es precisamente porque si ya tenemos de momento máscaras que nos ayuden a representarnos en diferentes contextos, el mundo digital y los retos que el mundo digital nos pone, pues también requiere de máscaras adecuadas para poder protegernos y poder representar lo que queremos en ese mundo. Una cosa importante también a tomar en cuenta, y que lo vamos a ver hoy en los temas del día, es que ahora que entramos a la identidad digital, bueno, pues también las máquinas pueden equivocarse. Aquí, de hecho, es una foto que yo tomé en mi iPhone, donde ven que identifica las caras de las como si fueran personas. Entonces, ahí pues no encontré sus tags para Facebook de estos amigos, pero lo pongo nada más porque es importante ver que también las máquinas pues pueden a veces defraudarnos, ¿no? Y identidad digital, ¿qué y por qué? Pues primero que nada, como les decía, este es un tema que viene ahora sí desde el principio de la humanidad y de la vida en sociedad. Por muchísimos años nuestro identificador principal pues fue nuestro rostro, que era todo lo que requeríamos. Algunos nacían con credenciales muy buenas, otros no hemos sido tan afortunados en esas credenciales, pero nos sirvió por miles de años y era lo que requeríamos. De hecho, hay un número de un antropólogo que se llama Dunbar, un antropólogo inglés, que le llaman el número de Dunbar y es 150. Y él dice que en realidad las comunidades de personas que son una comunidad fuerte, con lazos fuertes, tienden a ser de 150 personas máximo, ¿no? Entonces, uno puede tener 10,000 o 1,000 o 500 amigos en Facebook o en Twitter, etcétera, pero en realidad nuestro círculo, la gente que vemos en un restaurante y a lo que nos acercamos a decirles, oye, ¿cómo te ha ido? No te he visto hace tiempo, es alrededor de 150, y esto se ha mantenido al grado que en la Edad Media, después los pequeños villas tendían a ser de 150 personas, y cuando pasaban de ahí tendían a irse algunos a otra villa y abrir una nueva, ¿no? Y bueno, pues eso nos ha traído hasta ahora, donde obviamente nuestro rostro sigue siendo importante. Y bueno, pues hace ya que 40 años más o menos llega el internet. Esta
por ahí no se alcanza a ver muy bien, pero esta caricatura es del New Yorker y acaba de cumplir 25 años. Y la caricatura dice, el perro dice, en el internet nadie sabe que eres un perro, ¿no? Entonces, esto pues ha ido evolucionando, sigue siendo vigente, pero ahora hay cierta gente que dice que en el internet nadie sabe que tú eres un refrigerador pretendiendo ser un perro, pretendiendo ser otro refrigerador, ¿no? Entonces, las cosas se han complicado por sobremanera y requerimos pues herramientas que se adapten también. Y tenemos uno de los síntomas más claros, es la cantidad de logins y de accesos que tenemos. Por ahí hay números del promedio de passwords y cuentas que cada uno tiene. En México creo que andamos como alrededor de 67 cuentas más o menos en promedio. Hay países que llegan a tener más de 200, como Suecia. Entonces, vaya, la complejidad ha aumentado considerablemente. Una parte importante que quiero llegar es a la definición de identidad digital. Aquí todavía no hay un consenso 100 a 100 de qué estamos hablando, pero más o menos muchos de los especialistas han llegado a algo más parecido a esto, en el cual una identidad digital es un grupo de atributos, información, como por ejemplo nuestros datos personales, que están relacionados a una entidad. Esa entidad puede ser una persona, puede ser también un objeto, puede ser una organización o una aplicación, un software, etc. Y importante que representan a esa entidad ante otras entidades, ya sea una o varias, a la cual llamamos una comunidad, y es en el ciberespacio, ¿no? Y cada entidad puede también tener diferentes identidades digitales en frente de diferentes otras entidades o comunidades. Algo importantísimo de identidad digital es que se convierte en uno de los ejes, o tal vez el eje principal de la confianza digital. Es decir, no podemos en muchos casos transaccionar o no podemos interactuar con personas o gentes o organizaciones que no conocemos o que no conocemos con la certeza requerida, ¿no? Entonces, la confianza digital va a ser otro tema muy crucial y muy ligado a la identidad digital. Y también es oportunidad, ¿no? Si podemos resolver los retos que quedan pendientes en este tema, tanto a nivel mundial, que también a nivel mundial hay muchísimos problemas todavía, incluso en Suecia hay, como lo vamos a ver al rato, Jan Olsson de la policía sueca nos va a platicar de los problemas que ellos tienen, pero si podemos resolver estas cuestiones, abre una infinidad de oportunidades para todo tipo de sectores, para e-commerce, para servicios web, para la sharing economy, obviamente para banca, gobiernos, etcétera, ¿no? Y por supuesto al final para el individuo, que es el que se acaba beneficiando también muchas veces. Quiero ilustrar esto con un ejemplo y voy a hacer un ejemplo muy mundo que puede ser común para muchos de los que estamos aquí y que a todos nos ha tocado alguna vez. En este caso voy a usar un recibo de Telmex y bueno, ¿hay alguien de Telmex presente? ¿No? ¿Telmex? A ver. Citum. Señor Slim, lo que requiera. Sí, se puso ahí atrás, pero bueno. La verdad puede ser otro, este es el ejemplo más típico porque es de las cosas que más, creo que sobre todo hace tiempo, aquí ya ando revelando mi edad, pero hace tiempo era el típico comprobante de domicilio que teníamos que llevar a algún lado para hacer un trámite, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que tenemos aquí bueno, se llama Francis, ahí está Francis, ya, no parece Francis, pero bueno, Francis. Va a hacer un trámite y va en este caso con el gobierno del Estado de México. De nuevo es un ejemplo, por favor, si hay alguien del gobierno del Estado de México, no se lo tomen personal. Esto incurre en muchas cosas, sector público y sector privado, ¿no? Entonces él va a presentar su comprobante de domicilio y bueno, ya ahí la señorita lo ve, lo checa, etcétera, y ve que sea válido y lo demás, ¿no? Pero, ¿qué pasa si de repente entre Francis y el gobierno, el funcionario, tenemos un medio remoto, ¿no? Como el internet, por ejemplo? Entonces, ahí tenemos que volver a resolver este tema del comprobante de domicilio, más que nada suponiendo que es un trámite de licencia, por ejemplo. Lo que quiere saber en este caso, el gobierno es dónde vivo, ¿no? Y sobre todo, más bien quiere saber, dentro de dónde vivo, quiero saber que vivo en el Estado de México. Eso es precisamente la pieza de información que buscan. Entonces, una manera de hacerlo, y esto te digo, tiene variantes, pero una manera de hacerlo es suponiendo que el señor Francis tiene utiliza Telmex y Telmex tiene, digamos que una relación preestablecida con este gobierno, ¿no? Entonces, lo que va a pasar aquí es que el gobierno le va a preguntar al ciudadano, oye, ¿tienes Telmex? El ciudadano le dice sí. Entonces, el gobierno le pregunta a Telmex, oye, ¿este ciudadano, Francis, vive en el Estado de México? ¿Sí o no? Entonces Telmex, y esta parte es crucial, le pregunta al ciudadano y le dice, oye Francis, el gobierno del Estado de México quiere saber si tú vives en el Estado de México. Y
Francis le dice, en este caso que sí, puede decirle que no. Este término, vamos a ver ahorita, se llama consentimiento expreso y es muy, muy importante. Si esta es la rayita roja. Entonces aquí le digo que sí, entonces Telmex confirma que sí, Francis vive en el Estado de México y entonces puede ser, no siempre, que el gobierno por esa información, validación, le dé un valor o dinero a Telmex en este caso. Hay otros modelos en el cual también el ciudadano le daría un valor a Telmex o incluso que Telmex le dé al ciudadano. A eso hay muchas variantes. En términos de lo que vamos a hablar hoy, lo que es Telmex se llama un proveedor de identidad o un IDP. Lo que es, en este caso el gobierno, es un proveedor de servicio o un SP o un RP, Relying Party o Service Party. Y el ciudadano, en este caso Francis, sería una entidad que, como les decía, tiene muchos nombres. Puede ser sujeto, puede ser, bueno, etcétera. Depende de la legislación de cada país. Y, pues en realidad aquí de lo que estamos hablando es que el gobierno quería saber era que Francis vive en el Estado de México y hay un tercer elemento ahí que es un folio que nos permite poder hacer estas validaciones en bases de datos muy grandes, como por ejemplo la base de datos de Telmex. A estos datos le llamamos atributos, ¿no? A estos atributos ligados a una entidad. Y hay diferentes tipos de atributos. Hay atributos que se llaman inherentes, es decir, que ahora sí que no los podemos cambiar, nacemos con ellos, nuestra fecha de nacimiento, nuestros biométricos, etcétera. Hay atributos asignados, como nuestro nombre, que nos los dan nuestros padres, el RFC, etcétera. Hay atributos adquiridos, es decir, que, por ejemplo, nuestra dirección, algo que en cierto modo nosotros adquirimos, no nos lo dio alguien más, sino nosotros preferimos ahí, o cosas como un listado de compras o un listado de transferencias, etcétera, que hemos ido adquiriendo, y hay atributos preferenciales, como nuestro gusto en música o marcas favoritas. Cada uno tiene diferentes funciones y los modelos utilizan diferentes atributos de estos que mencionamos. Muchas veces se combinan entre ellos y la combinación de ellos es lo que viene a darnos la identidad digital. Recuerden, siempre están ligados a una entidad, a un sujeto, etcétera. ¿Okay? ¿Hasta ahora muy bien? ¿Sí? ¿Ok? Excelente. Bueno, algunos puntos de teoría interesantes. Creo que si quieren de aquí salir y leer algo que les ayude después a entender más todos los conceptos del día de hoy, les recomiendo las 7 leyes de identidad de Kim Cameron. Él es un canadiense que hace alrededor de casi 15 años sacó estas leyes y son muy relevantes y cada vez más relevantes, ¿no? Una principal, la más importante, es dar el control a sus usuarios sobre un consentimiento de lo que ellos quieren dar o hacer o no hacer con respecto a sus datos personales, su identidad y las transacciones que a ellas se liguen. La segunda es una revelación mínima de atributos para un uso restringido, es decir, que no tengamos que dar toda la información de golpe cuando no toda la información es necesaria para cierta transacción. Que solo sean entidades justificadas, es decir, que si otra entidad, por ejemplo en este caso que no sea el gobierno, que no requiera saber mi dirección, pues ¿por qué tendría que tenerla, no? Si no la ocupa para lo que está haciendo la función? Que sea direccionada, es decir, que yo pueda hacerla de una vía o de 2 vías, que yo pueda identificar a alguien y alguien me pueda identificar a mí, o que yo solo pueda identificar a alguien y esa persona no me pueda identificar a mí. Eso también es importante en muchísimos modelos para temas de privacidad. Un pluralismo de operadores y tecnología, es decir, que no sea todo amarrado a una sola tecnología, sino que sea un ecosistema abierto. Eso ayuda muchísimo en temas de seguridad, en temas de costos, de escalabilidad, etcétera. Integración de los humanos, que siempre tomamos en cuenta el factor humano en cualquier sistema de identidad digital y que el factor humano obviamente va a tener muchísimo que ver en la manera en que diseñamos nuestros sistemas, tomando en cuenta las cosas lo que la gente piensa, como por ejemplo en temas de privacidad, oye, yo no te quiero dar mi nombre, yo no te quiero dar mi correo electrónico, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y por último es que nuestra experiencia de usuario sea consistente, que en este 7 es donde el último bloque de la tarde, ahorita vamos a hablar de los bloques, es donde muchos de los sistemas de identidad en la historia ahorita reciente han fallado, ¿no? Que su experiencia de usuario no es óptima y que eso hace que la gente no los use y obviamente que no se tengan los beneficios aquí. Entonces, si nos atenemos, por ejemplo, al punto 2 y al punto 1 y al punto 3, vemos que este recibo en realidad lo que necesita el gobierno es saber de Francis, es su nombre, que vive en el Estado de México y obviamente se requiere por ahí el folio, aunque el folio en realidad no lo requiere el gobierno,
pero sí lo requeriría Telmex para encontrarlo, ¿no? Entonces, lo demás, cuántas llamadas hizo, cuánto se gastó, si ya pagó el recibo, si no ha pagado, etcétera, es información que no es relevante y que no se necesita dar. Lo mismo nos pasa a todo el mundo cuando llegamos a un edificio y, oye, dame tu INE para poder entrar a tener una junta, etcétera, lo cual, o sea, le estoy dando una manera de, vamos a ver al rato, de que me ataquen de muy diversas formas para algo que no requiere, en esencia, esa transacción de yo entrar a una sala de juntas. Pero bueno, hay muchos ejemplos así. Y bueno, muchísimos beneficios si logramos superar esto, menores costos, mayor eficiencia, conveniencia, etcétera, ¿no? Control para los usuarios. Y de nuevo regreso al tema de la confianza, que es lo principal. Hay algunos temas para resolver, seguridad y privacidad, no voy a ahondar ahorita, eso se va a ver en los módulos. Y nada más si quiero mencionar por último el modelo 3D. La identidad normalmente se divide en 3 fases, ¿no? Una es identificación, cómo sé quién eres tú para poder dar tu credencial. Aquí es donde entran muchos temas como biométricos, todo tipo de identificadores. ¿Cómo sé que esta credencial te pertenece? Aquí vienen temas como obviamente las contraseñas, también tokens, doble factor, biométricos de nuevo, etcétera. Y por último, autorización. Ya con estas credenciales, ¿a qué te haces acreedor, no? Y en esos 3 modelos puede haber diferentes jugadores, es decir, puede haber ciertas entidades o proveedores que se encarguen de la identificación, otros que se encarguen de la autenticación, otros de la autorización, o puede haber modelos centralizados en que todos sean una sola entidad, o hay modelos también nuevos que se llaman soberanos, que el ciudadano se encarga normalmente de la primera o de la segunda por sí mismo, ¿no? Y otro concepto importante es un reclamo o un claim, que es usar todo esto, ¿no? Es el proceso de proveer una credencial para autenticar su uso, para obtener autorización de acceder a algo. Hay algunos modelos ya a nivel mundial, de hecho el siguiente punto nos van a hablar de algunos. Está un modelo centralizado como en India, como el INE aquí en México, o hay descentralizados como blockchain, o hay un más famoso que se llama Sobrin. Hay modelos híbridos como los de Europa, que también vamos a ver, y también Canadá. Y por último quiero mencionaros un poquito de la agenda. Está dividida en 4 bloques y precisamente por eso es un seminario, por eso no es un foro o por eso no es la primera conferencia. El seminario viene de semilla. La idea aquí es, ahora sí que es sembrar ideas completas para ustedes, es decir, que empiecen con el tema de qué es la identidad, para qué se usa, algunos ejemplos del mundo. ¿Dónde estamos en México? En el segundo bloque con respecto a identidad digital. Tenemos todo, estamos de cero, qué nos falta, etcétera, ¿no? Después, un paréntesis, pero muy, muy importante, que es el robo de identidad, que es un problema gigante en todo el mundo y gigante en México y creciendo muy, muy rápido. Y vamos a ver posibles soluciones. Vamos a tener un panel en la tarde, por ahí a las 4:15, con autoridades que ya nos confirmaron, como la Comisión Bancaria, Conducef, el INAI, etcétera. Y por último, el bloque de experiencia de usuario, que es donde les decía que si no hacemos esa parte bien, todo lo demás se nos viene abajo y eso es lo que hemos visto muchas veces.